Universidad del Valle. Pueden tomar asiento. Invitamos al doctor Iván Enrique Ramos Calderón, rector de la Universidad del Valle. Muy buenas tardes. Un saludo muy especial para la mesa principal, para la señora decana de la Facultad de Humanidades, señor jefe del departamento, al señor vicedecano, al profesor Pepín Grueso, quien es el director del programa. Igualmente un saludo para el profesor Jean Paul, el profesor Lerio, el profesor Papaquini, el profesor Betancourt, el profesor Juan Manuel, glorias doradas del Departamento de Filosofía, y que nos gusta muchísimo que estén aquí esta tarde. Es para mí como rector estar aquí en esta celebración de los primeros 50 años del Departamento de Filosofía, y para la universidad es motivo de júbilo y satisfacción. Hoy es un día importante para reconocer su contribución a través del trabajo continuo y hacer realidad la misión institucional orientada a la defensa y construcción de lo público. Desde el nacimiento de la antigua Facultad de Filosofía y Letras, hace 50 años, con la conformación de los planes de estudio en literatura, historia y filosofía, entre otros, la universidad dio un paso importante en la construcción de una institución en la que tuviera cabida tanto las disciplinas científico-tecnológicas como aquellas directamente relacionadas con el sentido de lo humano. De esta manera se fue avanzando en el diálogo entre distintos saberes, en el fortalecimiento de la comunidad académica, en la claridad del proyecto institucional y en la necesidad de la formación integral, condiciones indispensables para la construcción colectiva de nuestro ethos universitario. El 27 de enero de 2014, mediante la resolución 1052, el Ministerio de Educación Nacional le otorgó a la Universidad del Valle la renovación de la acreditación institucional de alta calidad por el máximo término que corresponde a 10 años, lo cual ratifica a la Universidad del Valle como una de las mejores del país. Este es un logro institucional muy importante, producto del compromiso de los diferentes estamentos de la universidad y, sin duda alguna, de la calidad de las unidades académicas y de los programas que se ofrecen para la comunidad y la ciudadanía en general. Yo creo que nos merecemos un aplauso, ¿cierto?
los programas de licenciatura en filosofía y profesional en filosofía, la maestría en filosofía y el reciente programa de doctorado en filosofía expresan las políticas de fortalecimiento del profesorado, el desarrollo de la investigación, la eficiencia en la gestión, el manejo de los recursos financieros, el liderazgo académico en la formación y en la reflexión filosófica en la región y en el país. Como bien lo señala su misión, abro comillas, el Departamento de Filosofía de la Universidad del Valle se consagra a la enseñanza, la investigación y la difusión de la filosofía entendida no como una frontera, sino como un diálogo entre pensadores de diferentes épocas y diversas disciplinas bajo un propósito común, la respuesta a la pregunta por la situación del hombre en el mundo. Cierro comillas. Hoy por hoy, en el mundo contemporáneo, convulsionado y contradictorio, cobra mayor sentido la necesidad de la reflexión crítica, filosófica, que indaga el destino del ser humano. El proyecto académico del Departamento de Filosofía, con sus programas, con sus diferentes grupos y líneas de investigación, por su calidad y excelencia, tendrá cada vez mayor impacto en la comunidad y en la región del Valle del Cauca. La universidad, la dirección universitaria, está cierta en que los procesos de acreditación de alta calidad del programa de maestría y de la licenciatura en filosofía que se vienen realizando lograrán el otorgamiento por parte del Ministerio de Educación Nacional de la acreditación y en consecuencia la certificación académica del Departamento de Filosofía. La universidad y sus unidades académicas han hecho de la autoevaluación un instrumento fundamental en la precisión de las fortalezas y debilidades, en la medición de la coherencia y pertinencia de las políticas públicas universitarias y en la puesta en práctica de la docencia, la investigación y la extensión, pilares de nuestro quehacer universitario. Al sopesar los logros del Departamento de Filosofía, la comunidad universitaria se siente orgullosa y a la vez comprometida en continuar la tarea de hacer de nuestras unidades académicas instituciones de calidad y excelencia, responsables y comprometidas con el desarrollo del país y de la región. Muchas gracias. Profesor Luis Humberto Hernández, jefe del Departamento de Filosofía. Apreciado profesor Hernández, recibí su invitación a participar de los actos académicos que el Departamento de Filosofía ha organizado para los días 3 y 4 de marzo de 2014, con motivo de la celebración de los 50 años del Departamento de Filosofía, los 25 años de la maestría en Filosofía y de apertura del doctorado en Filosofía. El cumplimiento de compromisos académicos previamente programados me impiden acompañarlos. La Vicerrectoría de Investigaciones le hace llegar a usted, como el jefe del departamento, a sus profesores, estudiantes activos y egresados y al personal administrativo, un saludo de felicitación por los 50 años de vida académica para el Departamento de Filosofía y por los 25 años de la maestría de Filosofía. Un saludo especial al programa de doctorado en Filosofía, que se une a los 11 programas de doctorado de la universidad, que se constituye en una de nuestras fortalezas por sus aportes y su calidad. Quiero hacer llegar un sincero reconocimiento al trabajo serio y dedicado de los grupos de investigación que con sus numerosas actividades de carácter internacional han contribuido al desarrollo de las líneas de investigación, al empeño en evidenciar que la filosofía se puede llevar a la comunidad a través de los 15 años de lunes de debate, a la continuidad de su publicación Praxis Filosófica, a los logros académicos como el taller de enseñanza de la filosofía, el Congreso Nacional de Filosofía y el primer encuentro de estudios cartesianos en español, entre otros, que han enriquecido a la comunidad universitaria, a la ciudad y a la región. Los mejores augurios por continuidad de una comunidad académica e investigativa fortalecida. Ángela María Franco Calderón, Vicerrectora de Investigaciones. Facultad de Humanidades, Consejo de Facultad. Resolución número 037, 19 de febrero de 2014, por la cual se otorga un reconocimiento del Departamento de Filosofía
en sus 50 años y a su actual jefe, profesor Luis Humberto Hernández Mora. El Consejo de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, en uso de las atribuciones que le confiere el Acuerdo del Consejo Superior 004, artículo 35, del 1 de octubre de 1996, considerando, primero, que es política de la Universidad del Valle hacer reconocimiento a las unidades académicas y a las personas que, con su actividad sobresaliente en los distintos campos del saber, han contribuido al desarrollo académico de las facultades. Segundo, que hace 50 años, un grupo de intelectuales en calidad de docentes de la universidad decidió fundar el Departamento de Filosofía, creándose así un espacio para la docencia, la investigación y la extensión en la discusión y difusión de temas filosóficos pertinentes. Tercero, que para el Departamento de Filosofía es un orgullo llegar a sus 50 años de labor ininterrumpida, tiempo en el cual ha logrado una posición destacada en el ámbito local, nacional e internacional, por sus resultados en la investigación y por sus demás desarrollos y logros académicos. Cuarto, que el Consejo de la Facultad de Humanidades comparte y destaca con júbilo este logro y hace reconocimiento público tanto al claustro de profesores del Departamento de Filosofía como a su actual jefe, profesor Luis Humberto Hernández Mora, por haber contribuido con su compromiso a la consolidación del departamento. Resuelve. Artículo 1. Hacer reconocimiento público por parte de la Facultad de Humanidades al Departamento de Filosofía por su labor destacada en la transformación social y en la construcción de una sociedad incluyente y democrática, y a su jefe, profesor Luis Humberto Hernández Mora, por el apoyo invaluable prestado al departamento con desinterés, lealtad y compromiso. Artículo 2. La presente resolución le será entregada en nota de estilo al profesor Luis Humberto Hernández Mora el día lunes 3 de marzo de 2014, en el marco de la celebración de los 50 años de servicio del Departamento de Filosofía. Comuníquese y cúmplase. Se firma en Santiago de Cali a los 19 días de febrero de 2014. Gladys Estela López Jiménez, decana. Norma Rocío Posada Delgado, coordinadora de área académica. Hace entrega de la resolución la profesora Gladys Estela López Jiménez, decana de la Facultad de Humanidades. Invitamos al profesor Luis Humberto Hernández Mora, jefe del Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades. Buenas tardes. Quiero agradecer a la señora decana y a la facultad por la nota de estilo, el reconocimiento que por supuesto es a la institución y al Departamento de Filosofía. Doctor Iván Enrique Ramos Calderón, rector de la Universidad del Valle, profesora Gladys Estela López, decana de la Facultad de Humanidades, profesor Luis Ignacio Grueso, coordinador de programas de posgrados en filosofía, profesor Mauricio Zuluaga, director del programa académico de filosofía, queridos profesores jubilados, colegas, estudiantes, gracias por acompañarnos. Estamos reunidos en este espacio para conmemorar los 50 años del Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. Aunque es relativamente poco tiempo para una institución, podemos ofrecer un balance de significativos logros académicos, entre los que podemos señalar la creación y consolidación de los planes de estudios de licenciatura y profesional, que nos ha permitido ir construyendo uno de los modelos de plan de estudios más flexibles de la universidad. La maestría de filosofía, que se ha convertido en estos últimos 25 años en un espacio no solo para la formación de los egresados de nuestros planes de estudio, sino también de un número muy importante y significativo de profesionales provenientes de las más diversas disciplinas, corroborando con ello el carácter transdisciplinario de la filosofía, como disciplina que mantiene un diálogo continuo con los más diversos campos del saber. También en el marco del pregrado y de la maestría en filosofía,
hemos implementado el programa de doble titulación con las universidades de París 8 y la Universidad de Poitiers, lo que nos ha permitido contar con el primer estudiante de maestría graduado de doble titulación Universidad del Valle, Universidad Poitiers. Y este semestre asumimos el reto académico que supone la apertura del doctorado en filosofía. Las tres funciones centrales que guían el quehacer universitario, la docencia, la investigación y la extensión, se articulan estrechamente en el departamento. En este sentido, es de particular importancia el fortalecimiento de la investigación a través de las cátedras en una primera etapa y posteriormente mediante los grupos de investigación en los que participan tanto estudiantes de pregrado como de posgrado, en los que se abordan un número variado de problemas filosóficos que nos muestran un departamento no anclado unívocamente en una u otra manera de hacer filosofía. La formación de un número importante de estudiantes que como el Estado se desempeñan con brillantez en la enseñanza secundaria y universitaria, y la existencia del programa de extensiones de debate de la filosofía en la ciudad, que por 15 años ha presentado ante el público no especializado importantes temas filosóficos. El Departamento de Filosofía, fiel a la vocación crítica que debe caracterizar a la filosofía, impulsa desde hace 2 años a través de la publicación ¿Qué universidad queremos?, un pensamiento crítico sobre la universidad que, analizando el ser universitario con sus fortalezas y debilidades, se orienta a pensar y construir su deber ser, indagando las condiciones y posibilidades de la universidad en su compromiso con los grandes problemas nacionales y en el fortalecimiento de la participación ciudadana y de la democracia. Durante estos 50 años han pasado varias generaciones de profesores y estudiantes comprometidos con el desarrollo y reafirmación del proyecto académico que hoy constituye el Departamento de Filosofía. Sea este el momento propicio para recordarlos y agradecerles por sus contribuciones. Tengan la seguridad que la actual generación de profesores estamos conscientes del enorme reto que supone estar al frente del Departamento de Filosofía de la Universidad del Valle. Muchas gracias. Invitamos a los miembros de la mesa principal a tomar asientos en la primera fila del auditorio para dar inicio al acto académico que nos reúne en el día de hoy. En el acto de conmemoración de los 50 años del Departamento de Filosofía, con el panel Perspectivas y Desafíos de la Filosofía Contemporánea, a cargo de los profesores a quienes invitamos a pasar a la mesa principal a tomar asiento: Francisco Cortés, de la Universidad de Antioquia; Lisímaco Parra, de la Universidad Nacional de Colombia; Pedro Posada, de la Universidad del Valle; Mauricio Zuluaga, de la Universidad del Valle; Julio César Vargas, de la Universidad del Valle; y el profesor Martín Urquijo Angarita, de la Universidad del Valle, en calidad de moderador. Te aviso, sí. Damos inicio al panel Perspectivas y Desafíos de la Filosofía Contemporánea. Buenas tardes. Pues hemos llegado al plato fuerte de nuestra celebración, nuestro panel prometido. Vamos a dar la siguiente metodología. Vamos a tener
12 minuticos por intervención, 12 minutos, intervenciones individuales, para luego abrir el debate al público. Entonces, por participación voy a dejarlo tal cual como lo tenemos en el plegable. Entonces, aquí aparece el profesor Francisco Cortés, profesor de Filosofía de la Universidad de Antioquia, que nos acompaña, un distinguido y muy reconocido profesor en Colombia sobre filosofía política. Entonces, profesor Francisco Cortés tiene la palabra. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al Departamento de Filosofía de la Universidad del Valle por la invitación que me ha hecho para venir a hablar sobre la filosofía política en América Latina. Quiero felicitar al Departamento de Filosofía por la conmemoración que está celebrando los 50 años, el inicio del doctorado, los 20 años de la maestría en filosofía. Me alegro mucho estar esta tarde, con profesores que conozco desde hace muchos años, como Rodrigo, como el profesor Lenio, como Ángelo y demás colegas del Departamento de Filosofía de la Universidad del Valle. Voy entonces a presentar estas breves ideas. Quienes han estudiado el asunto de la existencia de la filosofía política en América Latina han considerado la necesidad de enfrentar dos interrogantes. En primer lugar, ¿es posible hablar de una filosofía política latinoamericana? En segundo término, ¿qué relación hay entre la filosofía política y los movimientos de liberación social en América Latina? El primer interrogante tiene por finalidad ver el desarrollo de la filosofía política latinoamericana en contraste con la filosofía política italiana, alemana, francesa o inglesa. En otros términos, se puede identificar el pensamiento político de América Latina como un pensamiento original con identidad propia. Este interrogante no es específico de la filosofía política, es más bien algo que atraviesa toda la filosofía latinoamericana. Frente a esta pregunta, los filósofos latinoamericanos del siglo XX y del siglo XXI tienen una opinión dividida. Por un lado están los universalistas, para quienes la filosofía auténtica consiste en filosofar sobre los grandes temas de la filosofía considerados desde su perspectiva actual, tratando de hacer aportes personales de acuerdo con las formas tradicionales del desarrollo de la filosofía occidental. Para estos autores, hacer una filosofía original, auténticamente latinoamericana, es algo que carece de sentido. Ángel Capelletti escribió en esta dirección: no tiene una filosofía propia el que quiere, sino el que puede. Cierro comillas. En esta posición se ubican filósofos como Capelletti, Bunge, Frondizi, Klimovsky, Alchurrón, Buligini, Castañeda, Rabosi, Orallén, Olivé, Secada, Sosa, Gracia, Newton da Costa, Gutiérrez, Justi, Pereda, Krebs, Hoyos, Parra, mi colega de al lado, y Fernandois, entre otros. Por otro lado están los filósofos latinoamericanistas que se han propuesto construir un pensamiento propio, auténtico, desligado de la tradición occidental y de las relaciones de esta tradición con los centros de poder. Para los representantes de la filosofía latinoamericana es necesario crear un pensamiento que haga posible la comprensión de la historia de Latinoamérica como una historia de la opresión, la negación, y que a la vez sirva como medio para conseguir la superación de las condiciones de dominación
es decir, la liberación. Los latinoamericanistas hablan de una filosofía de la liberación, una filosofía que se propone una reflexión sobre la realidad de la injusticia, la desigualdad, la falta de oportunidades para las mayorías, las limitaciones para la participación política en los gobiernos de las democracias representativas, y que pretende además presentar posibles maneras de superar esta situación. Este grupo es muy amplio también y solamente mencionaré a unos pocos: Leopoldo Sea, Abelardo Villegas, Horacio Cerruti, Jorge Portillo, Joaquín Sánchez en México, Arturo Roy, Gregorio Weinberg, Daniel Dussel, Mario Casalla, Juan Carlos Escanone en Argentina, Arturo Aldao en Uruguay, Joao Cruz Costa, Darcy Ribeiro en Brasil, Ricardo Soler en Panamá, Carlos Paladines en Ecuador, Ernesto Maíz Valenilla en Venezuela, David Sobrevilla y María Luisa Rivara de Tuesta en Perú, Santiago Castro y Leonardo Tobar en Colombia, entre otros. Este grupo de pensadores entienden que el problema propio de América Latina es la dependencia y el dominio. Dependencia y dominio que afirman no comprenden los autores vinculados a una filosofía política orientada por el universalismo y el liberalismo. En su crítica al universalismo moral y político afirman que el liberalismo en América Latina ha planteado propuestas redistributivas internas y programas de justicia social que son absolutamente insatisfactorios frente a los graves problemas de la pobreza extrema y del aumento de las desigualdades. Al reducir el problema de la justicia a la garantía de unos derechos humanos básicos, sin considerar las causas que determinan las desigualdades sociales y las asimetrías estructurales en las relaciones de poder del orden capitalista actual, las teorías universalistas y liberales de la justicia y la democracia terminan afirmando los principios fundamentales del sistema de dominación imperante. En este sentido afirman los filósofos de la liberación una crítica a las teorías contemporáneas de justicia, democracia, derechos humanos se puede plantear solamente a partir de la idea de Marx, según la cual el fin de una simple distribución de los recursos económicos no afecta en nada aquella asimetría estructural entre capital y trabajo que es propiamente la causa de las desigualdades sociales y el crecimiento de la pobreza. En la medida en que la desigualdad extrema y la pobreza en el mundo actual son el resultado de un complejo sistema de relaciones de poder entre países ricos y pobres y entre las élites de los países pobres y sus respectivas poblaciones empobrecidas, reducir el problema de la reestructuración del orden internacional a un asunto de justicia distributiva y de políticas sociales es insuficiente. Ser consciente de esta situación ha originado un planteamiento filosófico completamente distinto, a saber, la filosofía de la liberación. De otro lado, es importante mencionar casos como el de Quesada, Salazar Bombín, Rabosi, Hoyos, Guillermo, Villoro, Guariglia, Justi, Velasco, Gargarella, Delfín Grueso, Rodolfo Arango, y hay por supuesto muchos más que pueden ser ubicados tanto entre los universalistas como entre los latinoamericanistas, pues comparten los ideales de unos y otros. Quiero destacar en forma de ejemplo la manera como Luis Villoro y otros autores que se han ocupado del asunto de la justicia plantean el problema de la justicia en la tensión entre los ideales universalistas de la filosofía política occidental y los problemas de nuestro presente. Ellos afirman que la formulación de una reflexión sobre la justicia en sociedades no desarrolladas no puede consistir, como lo plantea el liberalismo contemporáneo, en partir de la determinación de principios universales de justicia para buscar posteriormente su realización en sociedades específicas. El punto de partida de una reflexión sobre la justicia en nuestra realidad social tiene que resultar de la comprensión de la injusticia real que viven los millones de hombres excluidos de la posibilidad de disfrutar de las condiciones sociales, económicas y políticas que teóricamente les pertenecen como miembros de una comunidad política. Este punto de partida supone un cambio radical de perspectiva. Mientras que el pensamiento liberal deriva la teoría de la justicia de principios de justicia
que aplica a todas o a la mayoría de las sociedades con independencia de su configuración concreta y sus relaciones sociales. Para quienes desarrollan este planteamiento se trata, en primer lugar, de encontrar y describir las experiencias de injusticia que se dan en nuestra realidad social, para poder pasar en segundo lugar a formular qué tareas tiene que cumplir una concepción de justicia en la definición de los fines del Estado. Una reflexión normativa debe comenzar desde las circunstancias históricas específicas, porque no hay nada más que lo dado, es decir, el interés situado en la justicia desde el cual se parte. Es importante hacer por último referencia a una discusión política más reciente, a saber, la discusión entre liberalismo constitucionalista y populismo, debate que puede marcarse en las líneas argumentativas del universalismo versus latinoamericanismo. El populismo que se ha instalado en el siglo XXI, con Chávez, Maduro, los gobiernos Kirchner, Correa, Morales y Ortega, afirman que el orden global neoliberal es la expresión de una determinada alineación de las relaciones de poder entre las corporaciones capitalistas y los estados nacionales. Frente a este sistema de poder, el populismo propone un desafío a la hegemonía del mundo globalizado a través de una profundización de la revolución democrática, entendida como la extensión de las luchas democráticas por la igualdad y la libertad a un número creciente y amplio de relaciones sociales. El populismo en América Latina es representado por autores como Ernesto Laclau, Francisco Paniza, Benjamín Arbitri, Óscar Reyes y Sebastián Barros. Este populismo, que apela a la voluntad del pueblo, representada en el líder carismático, y a una radicalización de la democracia, ha generado, sin embargo, dos serios problemas al Estado constitucional de derecho. Una transformación de las estructuras del Estado y de la Constitución en función de un predominio del poder presidencial sobre el legislativo y el judicial, y un sometimiento de la esfera económica al poder político. Ante estas pretensiones radicales del populismo, el liberalismo universalista ha reaccionado redefiniendo los principios fundamentales de la democracia y del liberalismo en distintos países de América Latina. Frente a la concepción de democracia del populismo, que se identifica solamente con el poder del pueblo, el cual se expresa por medio de una autoridad presidencial concentrada, en el liberalismo constitucional se establece, por el contrario, que los derechos fundamentales son el núcleo del orden constitucional. Entre algunos de los que representan esta posición están Miguel Carbonell, Roberto Gargarella, Osvaldo Guariglia y Rodrigo Primo. El fundamento de legitimidad de la Constitución es la igualdad de todos en las libertades fundamentales liberales, civiles y políticas y en los derechos sociales. Estas libertades fundamentales y derechos son los límites sustanciales a las decisiones que el poder legislativo, ejecutivo o constituyente pueda tomar. En la democracia constitucional, los gobernados no solamente están sujetos a las leyes que ellos se han dado, sino que también son sus autores. De acuerdo con este ideal de autogobierno, la validez de las decisiones legislativas no solo depende del consentimiento voluntario de sus miembros, sino también de si son decisiones tomadas por igual respeto de los intereses de todos. Después de este breve recuento sobre las pretensiones teóricas y prácticas de universalistas y latinoamericanistas, volvemos al interrogante inicial. ¿Es posible hablar de una filosofía política latinoamericana? Pienso que se puede hacer en este sentido. La contradicción que se ha planteado de forma tan radical entre universalistas y latinoamericanistas no es más un problema insalvable. Es imposible pensar sobre el presente en América Latina sin tener en cuenta los problemas y las formas tradicionales del desarrollo de la filosofía occidental y de la filosofía política occidental. Pero es imposible pensar sobre el presente en América Latina sin comprender, a través de análisis económicos, sociológicos, históricos, situados los diferentes problemas de nuestras sociedades, la injusticia, la desigualdad, la crisis de la democracia, la falta de oportunidades, la crisis en la educación, la violación de los derechos humanos, etc. Muchas gracias. Profesor Francisco, muchísimas gracias por tener en cuenta el tiempo en su participación.
Seguiría el profesor Carlos Emilio García, que nos iría a hablar sobre el tema de filosofía de la ciencia, pero se le presentó un inconveniente y no puede acompañarnos. Entonces sigue en el orden de la palabra el profesor Lisímaco Parra, profesor de la Universidad Nacional, también un gran destacado y reconocido profesor de la filosofía en Colombia, quien nos viene a hablar sobre el pensamiento colombiano. Entonces, profesor, tiene 12 minutos. Agradezco de verdad esta invitación, profesores Grueso y Hernández, en esta ocasión especial. Esta invitación me honra, renueva mis afectos por la Universidad del Valle y me da un gran contento participar en el homenaje a estos queridos e importantes colegas que han colaborado a lo poco de institucionalidad filosófica que tenemos en Colombia. Estamos aquí en el marco de los 50 años del Departamento de Filosofía de la Universidad del Valle, los 25 de su maestría y el inicio de su programa de doctorado. Permítanme entonces 3 observaciones crudas sobre el doctorado antes de hacer otras 3 también crudas sobre pensamiento colombiano. Un doctorado es ante todo una experiencia intensiva de investigación, no de tiempo completo, sino de dedicación exclusiva. Cualquiera que haya hecho el doctorado sabe que eso no es posible sin una beca. Creo que no debería haber doctorandos sin beca. Eso es una contradicción en los términos. Los millonarios no necesitan hacer doctorado. Segunda observación cruda. No hay investigación en filosofía sin biblioteca. Y me parece curioso, pero eso no lo hemos entendido. Yo creo que en este país la única que se acerca a lo que es una biblioteca es acaso la de San Arango. Las universidades estamos pifiadas en eso. En general no tenemos muchos recursos. De nuestra parte, es decir, desde la institución, deberíamos aprovechar bien los pocos que tenemos, hacerlos rendir. Esto quiere decir concretamente que los doctorandos se gradúen en los tiempos previstos con investigaciones de relativa calidad. En esa dirección propongo 2 cosas, y la primera es: si la maestría es investigativa, ¿por qué no pensar que la tesis de maestría fuera el proyecto de doctorado? La segunda, sin desconocer el carácter individual de la investigación, creo que sería importante reforzar nexos propios de la investigación grupal. El tipo de doctorando no debía ser más el de un cusumbo solo matriculado en una universidad autosuficiente, no más genio solitario, sino participante activo de un seminario exigente con vínculos interinstitucionales reales y operantes. Y sobre mi tema, pensamiento colombiano. Me parece que en amplios círculos de la comunidad filosófica colombiana es un tema más o menos desacreditado, no goza de mucha legitimidad. Voy a proponer 4 causas hipotéticas. Primera, el predominio casi asfixiante del marxismo, desde la Revolución Cubana hasta la caída del muro de Berlín. Estamos en mora de hacer un balance riguroso, y esa es una tarea propia del pensamiento colombiano. Pero visto el tiempo de la hegemonía y los esfuerzos invertidos, me temo que los resultados serán magros. Hay marxismo soviético, marxismo austrohúngaro, marxismo italiano, eurocomunismo. ¿Cuáles son los aportes del marxismo colombiano a esta gran tendencia? Mientras se hace la evaluación, creo que se puede decir que hay un efecto. La saturación con el marxismo fue más allá del marxismo. Me da la impresión de que vivimos algo así como una reacción que alcanza la filosofía política y, por supuesto,
que el pensamiento colombiano. Segunda causa hipotética, la llamada filosofía latinoamericana. Tengo un recuerdo muy vívido de una reunión en la Universidad de los Andes en Bogotá, tal vez en diciembre de 1980, refiriéndose a la filosofía latinoamericana y a su proyecto de encontrar la esencia del ser latinoamericano. El profesor Rodrigo Romero decía que se le venía a la mente una cebolla. Uno le iba quitando capa tras capa, queriendo llegar a la esencia, y las capas se acababan, y la cebolla se acababa, y no habíamos llegado a nada. Yo creo que la crítica venenosa tiene mucho de certero, y habría que añadir más cosas. El proyecto de la filosofía latinoamericana, al cual acaba de referirse Paco, también llamada filosofía de la liberación, depende mucho de la teoría de la dependencia, pero sobre todo de la teología de la liberación. Esto como tal no es espantoso, pero limita la pertinencia de sus reflexiones a quienes compartan explícita o implícitamente, consciente o inconscientemente, su credo religioso, por lo demás no tan subyacente. El proyecto de la filosofía de la liberación no tuvo entonces acogida en círculos académicos laicos, pero tal vez, junto con el agua sucia, arrojamos al niño de la bañera. Aunque no se comparta el planteamiento, hay un problema que tendría que ser analizado incluso desde una perspectiva distinta, y claro, entonces el problema sería otro. Por lo que se refiere a la filosofía latinoamericana o de la liberación, me parece que sigue viva. Creo que ha recibido impulsos desde donde uno nunca se hubiera imaginado, desde los mismísimos Estados Unidos de Norteamérica, con la versión que su academia ha hecho de los estudios culturales. También se alimenta, remozada, de ciertas lecturas de Foucault y de la posmodernidad. Tercera causa hipotética. Tal vez sea posible hablar de un tipo de intelectual colombiano al que voy a calificar de frente nacionalista. Logrado el consenso entre las élites, el intelectual frente nacionalista es el apologeta de ese consenso. Pierde agudeza, espíritu crítico, aparece más bien como un lambón, se despreocupa de la discusión intelectual. Es muy irónico, es un intelectual con profundos prejuicios anti-intelectuales. No es extraño entonces que la historia de las ideas que él produce tienda a convertirse en historia, a veces amena, de chismes. Pienso en Alberto Miramón, Abelardo Forero Benavides, Ramón de Subiría, Germán Arciniegas, podríamos hablar más. Muertos no se pueden defender, es una desgracia. Pero el objeto de estudio, pensamiento colombiano, queda desprestigiado para las nuevas generaciones. Cuarta causa hipotética. La filosofía laica y profesional en Colombia es de data muy reciente y todavía habría que examinar hasta qué punto es realmente laica. Pero hay un ser en esta filosofía justificado y necesario de consolidación de la disciplina. Pero no deberíamos pensar que esa consolidación reside en la cerrazón de los vasos comunicantes con otras disciplinas. Al fin y al cabo, la mayoría de los problemas no son propios de una disciplina, y ese es el caso del pensamiento colombiano, en donde la investigación no puede darse sin estrechas relaciones con la historia o con las ciencias jurídicas, para citar apenas dos ejemplos. A manera de ilustración, para terminar,
quisiera señalar dos problemas dignos de estudio que pertenecerían al campo del pensamiento colombiano y que mostrarían la actualidad y la urgencia de este tipo de investigación. Con respecto al primero, no voy a hablar de una esencia colombiana subyacente a una historia de opresión y que supuestamente pugna por salir, por expresarse una vez desbaratada la opresión. Quisiera expresarme en términos distintos. Los alemanes suelen decir que todo alemán tiene un cadáver enterrado en el sótano de su casa. Con toda su crueldad, este apunte quiere esclarecer la propia deformidad. Creo que deberíamos pensar en nuestra deformidad específica. Estamos inscritos en la cultura occidental, pero como todos por lo demás, en cualquier cultura, lo estamos de manera deforme, incómoda. Pero es una incomodidad propia y esa deberíamos aclararla. No sé si ella consista, al menos en parte, en el desajuste entre un catolicismo hispánico colonial muy arraigado y unas instituciones de corte liberal que no encajan en ese catolicismo hispánico colonial, pero a las que por diversos motivos no podemos renunciar. En lo que se refiere a mi segundo problema, reconozco un hándicap. Un señorito bogotano, casi sesentón, pero no por ello menos curipronto, se me ha adelantado. En alguna reunión él oyó hablar de federalismo y lo cato como es, salió a hablar en público de la necesidad de federalismo. Pero dejemos de lado al niño bien que un día amanece con propósitos de fundar autodefensas en Bogotá, otro con ganas de ser presidente después de haber sido vicepresidente, al día siguiente quiere ser alcalde de Bogotá y al siguiente quiere cuasi electrocutar a estudiantes que se manifiestan. Dejémoslo de lado y volvamos al federalismo. Yo creo que ese es el problema de fondo en las conversaciones de La Habana. En el siglo XIX tuvimos experiencias ricas y dolorosas al respecto. Yo no sé qué tanto entendíamos del asunto por entonces. Allá en el XIX admiramos en su momento al modelo norteamericano, pero nunca leímos a Madison. Mucho menos supusimos que Madison había leído y con mucha atención a Hume. En nuestro siglo XIX también ignoramos que en lo que aquí nos ocupa, Hume era un discípulo de Hobbes. Toda esta filosofía está en la base de ese proyecto y en el siglo XIX no lo supimos. Es posible que el siglo XXI vuelva a plantearnos el reto federal. No debería cogernos otra vez por sorpresa, desprevenidos, impreparados. Muchas gracias. Bueno, después de las palabras bien provocadoras de la solísima vamos a seguir entonces con nuestros profesores del Departamento de Filosofía. En este momento, el profesor Delfín Ignacio está tomando atenta nota para darnos unas conclusiones de este panel, que serán después de las intervenciones del público. Pues, en orden, aparece el profesor Pedro Posada, profesor de Filosofía y Lenguaje. Yo les agradezco a nuestros compañeros que por favor se atengan a los 12 minutos, como muy buen ejemplo nos han dado nuestros invitados nacionales. Gracias. Bueno, gracias por la invitación. Voy a exponer una pequeña hipótesis, tal vez no sea el espacio más adecuado porque no va a dar tiempo tal vez de discutirla. Una hipótesis que presentó mi estudiante y todavía no me la han rebatido, entonces espero que por aquí empiece a rebatirla.
una hipótesis y 4 observaciones para relativizar la hipótesis. Empiezo con una cita del profesor Juan José Acero. Bueno, mi tema es sobre perspectivas de la filosofía del lenguaje. Dice el profesor Juan José Acero: desde los tiempos del creativo platónico, el lenguaje ha sido un tema favorito de los filósofos. Ello no es de extrañar, toda vez que el lenguaje es un lugar de paso obligado al abordar problemas centrales en diversos departamentos de la filosofía: la metafísica, la epistemología o teoría del conocimiento, la lógica, la ética y la filosofía moral proporcionan ejemplos clásicos de ello. La cuestión de qué es la verdad, cuáles los objetos de nuestro conocimiento y los principios de su expresión y crítica, o la cuestión de si existen objetivamente valores morales y éticos, entre muchos otros ejemplos que cabría citar, son problemas filosóficos para cuya solución ha sido necesario afinar nuestras ideas sobre la naturaleza del lenguaje y sus funciones o diseñar otras nuevas. No es de extrañar, por tanto, que los filósofos hayan elaborado desde siempre, pero especialmente desde el siglo XVII, concepciones del lenguaje más y más complejas. Hasta allí la cita. Aunque la reflexión sobre el lenguaje nace con la misma filosofía, es en el siglo XX cuando ella se convierte en un campo específico dentro de la filosofía. La historia reciente de la filosofía del lenguaje está ligada al desarrollo de la filosofía analítica, con pocas excepciones que mencionaré más adelante. Y podemos ubicar su nacimiento en los trabajos de Gottlob Frege y la relación que ellos suscitaron en pensadores como Russell, Moore y Wittgenstein. A modo de hipótesis, quisiera plantear que la historia de la filosofía analítica del siglo XX puede ser dividida en 3 grandes etapas que coinciden a grandes rasgos con las 3 partes que, según Charles Morris, comprende la semiótica o ciencia del lenguaje, es decir, la sintaxis, la semántica y la pragmática. El momento inicial o sintáctico se caracteriza por el esfuerzo realizado por Frege, Russell, Weicker y el primer Wittgenstein de encontrar y desarrollar un lenguaje artificial y preciso en el cual fueran expresables y sopesables no solo las proposiciones teóricas de las ciencias que aspiran a ser tenidas por verdaderas, sino que además se pueda determinar la consistencia o coherencia lógica de todas las teorías que pretendieran ser científicas. El segundo momento, el semántico, correspondería a los esfuerzos de los filósofos analíticos de los años 30 por aclarar los problemas del significado y por encontrar una definición o un criterio para determinar la verdad. El ensayo de Tarski sobre la concepción semántica de la verdad sería el prototipo de las preocupaciones de este periodo. En fin, el tercer periodo o momento pragmático surge con las reflexiones del segundo Wittgenstein, especialmente su concepción del significado como determinado por el uso y su teoría de los juegos del lenguaje, por el inicio de John Austin de la teoría de los actos de habla y por los intentos de algunos filósofos provenientes de otras tradiciones por elaborar una pragmática formal, llámese pragmática universal o trascendental, mientras que otras teorías contemporáneas, como la teoría de la argumentación, la teoría de la acción comunicativa, serían otras expresiones de este giro lingüístico o lingüístico pragmático, como lo llamó Apple, de la filosofía del lenguaje contemporáneo. Segundo, el carácter esquemático de esta periodización obliga a hacer varias precisiones. Primera, no todos los filósofos del lenguaje compartirían la tesis de que la filosofía del lenguaje contemporánea debe ubicarse en un nivel pragmático. Muchos de ellos se siguen interesando por asuntos de sintaxis lógica, o como es el caso de John Searle, se niegan a rotular sus reflexiones sobre los actos de habla como asuntos de pragmática y prefieren seguirlos considerando como asuntos semánticos. Segundo, desde que el filósofo pragmatista norteamericano Richard Rorty acuñó el rótulo de giro lingüístico de la filosofía contemporánea, se han producido diferentes reacciones al mismo. Algunos consideran que el giro lingüístico se inicia con la filosofía analítica, es decir, con el trabajo de Frege. Otros consideran que es una reacción a la crisis de los sistemas lógicos formales producida por el teorema de incompletitud de Gödel, que habría desanimado el esfuerzo por construir sistemas formales que fueran aplicables a las ciencias empíricas y al lenguaje cotidiano. Otros más
consideran que el giro lingüístico debe ser complementado con el objetivo pragmático, pues sólo así se da cuenta del cambio de énfasis desde el análisis lógico al análisis del uso, no solo del lenguaje natural u ordinario, sino incluso del mismo lenguaje de la ciencia. Los trabajos de Norbert Joseph Hanson y Thomas Kuhn habrían tenido implicaciones similares para la filosofía de la ciencia. Tercero, el esquema planteado retoma los desarrollos de la filosofía analítica, de procedencia anglosajona, pero hay otra importante tradición que proviene de la tradición del romanticismo alemán y de la hermenéutica. Su origen no estaría en Frege, sino en las reflexiones de Herder, Hamann y Humboldt, y entroncaría con la corriente hermenéutica desarrollada por Ricoeur, Schleiermacher, Heidegger y Gadamer, y recogida desde la corriente dialéctica por Otto Appel y Jürgen Habermas. Cuarto, finalmente, el énfasis en los aspectos pragmáticos del lenguaje, esto es, en las condiciones de posibilidad de su uso significativo en contextos específicos, obliga a la filosofía a enfatizar el diálogo con las ciencias del lenguaje. Pues así como los lingüistas, semióticos y semiólogos han encontrado apoyo e inspiración en las reflexiones filosóficas, los filósofos que aspiran a que su reflexión tenga implicaciones prácticas para la comprensión y análisis del lenguaje o del discurso, tienen que apoyarse en el corpus y en las herramientas conceptuales elaboradas por las ciencias del lenguaje. Muchas gracias. Muy bien, el profesor Pedro Posada nos dejó unos minutitos. Zuluaga viene a hablarnos sobre teoría del conocimiento. Tiene la palabra. Y gracias a Delfín y al comité de posgrado, por la invitación. Hablar de las perspectivas y desafíos contemporáneos de la teoría del conocimiento no es fácil. No lo es por desde cierto sentido. Las perspectivas y desafíos contemporáneos en teoría del conocimiento nacen de la lectura de los autores clásicos y hunden sus raíces en la historia de la filosofía. Sin embargo, esto no constituye una limitante exclusiva de la teoría del conocimiento, es, por el contrario, una constante en todas las áreas de la filosofía. La rica tradición filosófica, su desarrollo conceptual, la innegable calidad de sus escritos hace, por lo menos cuestionable, que pueda haber perspectivas y desafíos contemporáneos que no hayan sido ya presagiados, previstos e incluso desarrollados por filósofos anteriores. Por lo tanto, al hablar de las perspectivas y desafíos de la teoría del conocimiento en la actualidad, deberé referirme a la tradición. Hablar de las perspectivas y desafíos contemporáneos de la teoría del conocimiento no parece fácil porque, en segundo lugar, los desarrollos en esta área del conocimiento son muy amplios y se han establecido relaciones con otras áreas y otras disciplinas. Dejaré de lado muchos de los problemas fundamentales de la teoría del conocimiento contemporáneo. La razón de esto es doble. De una parte, dada la brevedad de la presentación, deberé limitarme a un esbozo más o menos organizado de lo que considero como los debates más importantes en la actualidad en esta área. En segundo lugar, dejaré de lado amplias zonas de discusión por la sencilla razón de que desconozco lo que se ha hecho o que solo lo conozco de forma muy parcial. El problema de la teoría del conocimiento surge de la intención de poder distinguir una opinión de un conocimiento. Esta dificultad está presente desde los filósofos presocráticos, pero fue Platón quien le dio su forma más conocida. En el Teeteto estableció que conocer era contar con una creencia verdadera y justificada. Esta definición, sin duda dibujada por el Sócrates de Platón bajo su forma irónica, no permite establecer con exactitud si tal estado puede o no ser alcanzado, esto es, si se puede contar con una creencia verdadera y justificada. El debate inicia entonces no tanto bajo la forma de un cuestionamiento a la definición de conocimiento propuesta por Platón, sino la posibilidad de alcanzarlo. La investigación en teoría del conocimiento se desarrolló durante más de 2000 años bajo esta definición e hizo aportes significativos acerca de lo que debe entenderse por verdad, por creencia y por justificación. Como suele ser usual en la historia de la filosofía, el debate se dio acerca de las condiciones que se habían considerado como necesarias para poder hablar de conocimiento. Así, la pregunta epistémica dio lugar a la pregunta por la verdad, a la pregunta por la naturaleza de la creencia y al problema de la justificación.
Aunque antes hubo algunas voces aisladas que consideraron, por ejemplo, que conocimiento de la creencia verdadera, es solo hasta mediados del siglo XX que se consideró la definición platónica como inaceptable o por lo menos inadecuada o insuficiente. Brindar la definición